Para ello, Teodora había considerado indispensable prohibir la doctrina de la reencarnación, creencia basada en los escritos teológicos de Orígenes. Convenció a Justiniano y ambos desataron un implacable proceso político contra esos creyentes con amplia mayoría en las comunidades cristianas, para finalmente desechar esa creencia. La historia muestra claramente que la decisión de descartar del cristianismo el concepto de la reencarnación fue obra humana por los intereses mundanos y políticos de Justiniano y Teodora en su propósito de difamar y aniquilar la influencia de Orígenes en el credo cristiano. Así fue que Justiniano convoca el segundo concilio de Constantinopla, excluyendo a los obispos rebeldes y reuniendo solo a quienes, por conveniencia o por miedo, acataban sin chistar las órdenes del emperador. De esta manera, la sede del poder religioso unificado estaría en Roma, pero la principal autoridad religiosa, el Papa Vigilio, quien admiraba y seguía fielmente los análisis y la teología de Orígenes, al enterarse de la verdadera agenda del dictador romano, aún estando en Constantinopla, decide no asistir al amañado concilio, y es Justiniano quien tiene que presidir la apertura del concilio en ausencia del Papa en rebeldía. Enfurecido, Justiniano encarceló, torturó y amenazó de muerte al Papa Vigilio, pero éste se rehusó a aceptar las conclusiones de ese concilio tan manipulado, aún a riesgo de su propia vida. Finalmente, el Papa tuvo que ceder cuando el general Belisario, ejecutor de la masacre en el hipódromo de Constantinopla, donde en un solo día fueron muertos más de 30.000 hombres opositores al emperador, le dijo que Justiniano amenazaba con masacrar a todos los cristianos que no obedecieran los dictámenes del concilio. Conocedor de que Justiniano era capaz de eso, Vigilio se vio forzado a firmar la aceptación de las conclusiones del concilio, aunque 6 años después se retractaría públicamente de ello. Pero la suerte ya estaba echada. Se había llevado a cabo un golpe de Estado para apoderarse del poder moral del cristianismo. La doctrina de la reencarnación del espíritu, junto con la preexistencia del alma, habían sido ya decretadas como anatema, como un crimen merecedor de la excomunión y condenación, a pesar de incontables testimonios en contrario. Triunfó así la insistencia de Teodora, la emperatriz, quien en su ignorancia y simpleza dominaba a su impulsivo marido. ¿Y por qué necesitaban Teodora y Justiniano que fuese prohibida la doctrina de la reencarnación del cristianismo? Estudiosos y eruditos opinan que probablemente se debió a que la creencia en múltiples oportunidades para corregir hierros y completar tareas en otras vidas le da a la gente el poder y la autoridad sobre su propio destino, minando así la autoridad absoluta de los poderes políticos y religiosos. Por lo contrario, al hacer creer a sus creyentes que todas las imperfecciones y fallas humanas deben resolverse y expiarse en una sola vida presente, los jerarcas religiosos podían ejercer un enorme poder moral e indiscutible sobre las multitudes ignorantes y temerosas, al amenazarlas con el fuego del infierno y la condenación eterna.